Muy buenas, pues en este vídeo os voy a explicar las actividades que hemos ido desempeñando a lo largo del curso durante este segundo cuatrimestre en coaching. Bueno, pues la primera actividad de todas fue describir 3 preguntas en las que se nos preguntaba por qué habíamos elegido coach, que yo aquí he dicho que la escogí porque básicamente tenía 2 opciones, que era o análisis bursátil o coaching. Me resultaba más interesante coaching porque a mí análisis bursátil no me gusta. La segunda pregunta, durante esta sesión, ¿qué esperamos aprender en coaching? Y yo básicamente aquí lo que dije, bueno, pues son aquellas herramientas que nos permitan desarrollarnos de manera tanto personal como profesional. Y la tercera pregunta nos venía diciendo que describiéramos una actividad en coaching para poner en marcha que queramos aprender. Yo dije que sería buena idea que se nos asignara durante este cuatrimestre a un compañero y que trabajáramos con él algún objetivo que le gustaría alcanzar y que nosotros uno hiciera de coachee y otro hiciera de coach para así poder llevarlo más a lo que es la realidad. La segunda sesión de coaching, la segunda actividad que hemos desempeñado durante este cuatrimestre ha sido el conocimiento a los compañeros, en la que bueno, nos presentábamos para generar un clima de confianza y poder trabajar juntos entre nosotros. Nos presentábamos al resto de los compañeros al inicio de la clase y nos abrimos al grupo presentándonos a nosotros mismos para así, pues bueno, durante el curso pues ir con más confianza, con más relación entre nosotros, conocernos mejor, no tener vergüenza. Bueno, durante la tercera sesión de clase fue los binomios de aprendizaje, en la que fue bueno, un taller de clase en el que identificábamos quién es el responsable de la enseñanza y del aprendizaje. Con esto, pues bueno, nos dimos cuenta de que al equivocarnos en los responsables de los ejemplos que pusimos de la enseñanza y del aprendizaje, decidimos que esa responsabilidad es solo y únicamente nuestra y que si el día de mañana queremos hacer un cambio va a depender solo y únicamente de nosotros. Como resumen de esto, os puedo enseñar una imagen de cómo quedó la actividad de clase. Esto es, con todo lo que desempeñaba un coach, el proceso de coaching llevado al coachee, todo lo que aprendía el coachee. Bueno, durante la cuarta actividad de clase, ¿qué es lo que hicimos aquí? Esta actividad se llama la generación de confianza, en la que se basaba en generar confianza entre nosotros mismos, entre nuestros compañeros. Primeramente, bueno, una de las actividades fue el dejarse caer para atrás para confiar en que nuestro compañero nos iba a coger. Y bueno, esta forma también nos sirvió para poder abrirnos a nuestros compañeros, generar un clima de confianza y poder trabajar en grupo de una mejor manera. Y otra de las actividades, aparte de la de caerse para atrás, fue la de poner una hoja de papel de periódico en el suelo y entre grupos de 3 y 4 personas nos teníamos que poner los 2 pies. Bueno, teníamos que estar todos los miembros del grupo encima del papel de periódico. Daba igual si pisabas o no el papel porque nos subíamos a caballito entre nosotros o nos cogíamos y tal. Y bueno, estuvo muy bien para poder trabajar en equipo mejor también y poder organizarte y llegar a ese reto, que es todo un reto, mantenerse 4 personas sobre una hoja de papel de periódico que se iba doblando a la mitad a medida que iban pasando las fases. Esa actividad, por cierto, se llama el team building. La quinta actividad de clase. La quinta actividad de clase se llama la rueda de la felicidad, en la que exponíamos ramas de nuestra vida, como por ejemplo pueden ser la familia, la educación, el deporte, la salud, el dinero, el amor, y trabajábamos sobre una de ellas, la que más débil tuviéramos. Por ejemplo, si yo no tengo mucho dinero, pues por ejemplo podíamos trabajar sobre ese pilar para poder mejorarlo desde un enfoque visto desde el punto de coaching.
Yo, por ejemplo, mi rueda de la felicidad quedó de la siguiente manera. Ahí tenemos, yo trabajé, por ejemplo, las aficiones, me acuerdo que fue, porque me gustaría que fuera un punto a mejorar dentro de mi rueda de la felicidad, porque bueno, la familia, la salud, el desarrollo personal, trabajo, no me falta de nada. Las más flojas podrían ser el amor y las aficiones, y decidí trabajar las aficiones para ver cómo puedo mejorarlo. Bueno, durante la sexta sesión de clase aquí elaboramos un análisis DAFO de esa rama de la rueda de la felicidad que habíamos escogido. Como yo he dicho antes, yo la que había escogido son las aficiones. Y bueno, elaboré un análisis DAFO para ver de forma visual cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas, mis fortalezas y mis oportunidades. Y luego a raíz de ahí elaboramos un análisis CAME con acciones para, pues eso, para pasar ya a la acción, ¿no? Porque el DAFO es una forma visual, es como una fotografía del momento, ¿no? Donde se identifican esas cosas, y luego el análisis CAME ya es pasar a la acción mediante pues acciones que hay que desempeñar para cada caso, ¿no? Para las amenazas, las oportunidades, las debilidades y las fortalezas. Durante la séptima y consecutivamente octava sesión de clase, aquí lo que hicimos fue una sesión de relajación en la que teníamos que, mediante una postura recta, así, teníamos que cerrar los ojos, relajarnos, y mientras Fernando nos iba contando un cuento, el cual yo no me enteré de nada. Imaginaos lo relajado que estaba yo, que no me enteré del cuento. O sea, luego nos explicó Fernando, nos preguntó que si habíamos escuchado algo, y yo no escuché nada. Estaba súper relajado. Me vino de perlas, la verdad, esa sesión de relajación. Y después de esta séptima y octava sesión de clase, la novena consistía en un fragmento de una película que nos puso Fernando llamada Angel A, en el que teníamos nosotros que ver. En esa imagen se mostraba a un hombre delante de un espejo, ¿vale? Y una mujer. La mujer hacía de coach y el hombre era el coachee. Y teníamos que reflexionar sobre esa imagen y ver cuáles habían sido las acciones de coaching que se habían llevado a cabo durante esa escena, identificarlas y luego, después de ese fragmento de la película, explicarlas en clase. Bueno, durante la siguiente sesión de clase, lo que hicimos fue, bueno, nos puso Fernando un vídeo en el que se explicaba la historia, un cuento sobre un elefante que estaba, bueno, lo explico resumidamente, que había estado toda su vida encadenado. Era un elefante del circo y desde pequeñito había estado intentando escapar de ese encadenamiento en el que estaba, mediante una estaca atado a una de sus patas, y tenía tal impotencia ese elefante de no poder escapar de ahí, que una vez que ya era mayor ese elefante, la estaca que tenía ya no era igual que la que tenía cuando era pequeño. La que tenía de pequeño era una estaca fuerte, y la de ahora era mucho más débil, porque el elefante ya tenía tal impotencia que ni siquiera intentaba escapar de esa estaca. Y lo que nos quiere decir este cuento, básicamente, es que muchas veces nosotros nos ponemos barreras en la vida porque por el simple hecho de que tenemos en la mente ese pensamiento de que cuando hicimos algo en el pasado no lo logramos, y por eso ahora en el presente nos lo marcamos como un no puedo, no puedo y no puedo, porque tenemos ese pensamiento del pasado en la cabeza de cuando no lo conseguimos, y lo único que nos hacemos es ponernos excusas y barreras. Bueno, durante la siguiente sesión de clase vimos un fragmento de la película Ratatouille, en la que teníamos que identificar las acciones de coaching que se habían llevado a cabo por el crítico de la película, en este caso Antoine Ego, en la que identificamos que en cuanto a la autocreencia,
fue el punto en el que asume que es una rata el que le está cocinando. Y luego, en cuanto a la responsabilidad, que estos son los dos puntos más importantes del coaching que se llevaban a cabo en la escena, la responsabilidad es el momento en el que él mismo toma la decisión de evaluar la comida que está comiendo y es responsable de la valoración que está tomando independientemente de quién se la haya cocinado, que en este caso era una rata. En la siguiente sesión lo que hicimos fue elaborar una lista en la que tenemos que poner 40 cosas que sean virtudes, fortalezas, cosas que se nos den bien. Y tenemos que rellenar esa lista con 40 cosas. Y luego, a partir de ahí, en la siguiente sesión de clase, nos puso Fernando como un speech, nos dio, ¿no? de la descripción de 3 casas, que en realidad era la misma casa, pero una forma de enfocarla distinta. No sé si me explico. La primera descripción de la casa fue de una forma más visual. Luego, la segunda descripción de la casa, que es la misma, fue de una forma más auditiva. Y la tercera fue de una forma que se llama la kinestesia, que es lo que es más el contacto físico. Y estuvimos trabajando sobre estos 3 pilares, sobre el auditivo, sobre el visual y sobre la kinestesia, que lo llevamos luego a hacer un proceso de coach mediante el cual nosotros hacíamos de coach o de coachee en clase, nos pusimos por parejas y teníamos que trabajar con nuestro coachee. Yo, por ejemplo, fui el coach. En su lista de las 40 cosas que había puesto, identificar si él era más auditivo, si era más visual, si desarrollaba más la kinestesia, porque conforme a las cosas que había puesto, pues yo más o menos le tenía que guiar y le tenía que ir ayudando a rellenar la lista. Vale, pues durante la siguiente sesión de clase lo que hicimos fue la actividad de las coaching cards, que lo que consistía era que se nos daba 4 cartas con frases, con una frase cada carta, en la que nosotros teníamos que identificarnos con esas frases, o sea, teníamos que posicionarlas de la frase que más nos identificaba con la que menos nos identificaba. Las poníamos en común luego con un compañero y hacíamos de coachee explicando las distintas frases de las distintas cartas. Y luego, en la siguiente sesión de clase, lo que hicimos fue lo que se llama las competencias del coaching, que era escribir en una hoja las competencias que tiene el coaching y después pues ponerlas en común en grupos y exponerlas en la clase. Luego, otra actividad que también hicimos que nos llevó mucho tiempo fue un ejercicio de visualización que hicimos o sea, tenías que como crear tu espacio. Es como un ejercicio muy intenso mediante el cual es como un proceso hipnótico, y a raíz de ahí tenías como que crear eso, tu espacio de relajación, como un santuario. Yo en este caso, por ejemplo, lo que hice fue crear o sea, me imaginé como la playa, que a mí es un sitio que me relaja mucho, con el sol, las olas, el sonido de las olas, el mar, la buena temperatura, me crea relajación, por así decirlo. Y como que te ayuda muchas veces a evadirte de ciertas situaciones. Si piensas en ese lugar, muchas veces pues eso te sirve para desconectar realmente. Y bueno, a partir de aquí ya pasamos a otra actividad que esta ya es la última de todas. Al principio, o sea, voy a contar ahora antes de esto van las presentaciones de la leyenda de Bagger Vance, pero antes voy a explicar
la última actividad de todas, que fue la de teníamos que imaginarnos cómo nos veíamos durante la graduación, después de la graduación, pasado justo un día, pasado luego un mes, pasado un año y pasado 10 años. Nos teníamos que imaginar en esas situaciones durante esos periodos de tiempo. Y esto también fue pues como para ayudarnos a marcar nuestros objetivos. Si lo que estamos haciendo hoy en día también como si nos estamos acercando cada día con lo que hacemos a los objetivos que nos queremos marcar en ese futuro. Yo al menos lo veo así, que sirve para ayudarte en esa línea, para trabajar de forma inconsciente sobre tus objetivos futuros. Y los pusimos en común luego con un compañero y hacíamos uno de coach y otro de coachee. A mí, por ejemplo, me tocó con José María, que él hacía de coach y yo de coachee, y le tenía que explicar pues cómo me iba viendo durante esos periodos de tiempo. Y ahora voy a pasar a explicar las presentaciones de mis compañeros, que en este caso han sido la de Alejandro Pérez Masero, la de Laura, la de Cristian y la de Joaquín y la mía. Y bueno, pues voy a empezar a explicar cada una de ellas. Vale, pues como os he dicho anteriormente, ahora voy a explicar las presentaciones de mis compañeros sobre la leyenda de Bagger Vance. Pues a mí, por ejemplo, la presentación que más me ha gustado, lo tengo que decir, que ha sido la de Joaquín, que ha sido la que mejor estructurada estaba, la que mejor lo ha hecho y la que mejor comparación tenía también. Lo ha comparado con un libro que se ha leído, el libro es Si tan solo me hubiesen dicho, en el que se trata de una chica que era modelo, y él lo ha dividido de tal manera que, por ejemplo, la conciencia es cuando la chica sale al escenario, cuando se está preparando para salir al escenario de modelaje y tiene una depresión muy grande porque se pone muy nerviosa, y a partir de ese momento es cuando ella toma conciencia de lo que realmente supone el estar ahí en la pasarela haciendo de modelo. Luego también explica algo de la autocreencia relacionado con su padre, que fue un gran empresario, su padre, que le costó muchos años montar la empresa, y le quitan de un día para otro la empresa sin mediar palabra, y la chica pues era incapaz de comprender cómo aún así su padre seguía confiando en él mismo. Pues le quitaban la empresa, al día siguiente pues creaba otra. Si ha creado una, pues ¿por qué no va a poder crear dos? Mantenía su sonrisa. Eso era una cosa que Joaquín, bueno, pues ha comentado y que, oye, está relacionado con la autocreencia. Y luego, a la hora de hablar de la responsabilidad, nos ha dicho que, bueno, al final y al cabo cada uno es responsable de cómo actúe en el día a día y de poner en práctica lo aprendido anteriormente en tu vida cotidiana. O sea, lo aprendido en relación al coach, todas las acciones anteriores que han sido desarrolladas. Y luego también nos ha hablado de su plan de implementación, que nos ha contado que podríamos hacer sesiones individuales con Fernando haciendo de coach y los alumnos de coachee en clases con aspectos relacionados de la rueda de la felicidad, como si, por ejemplo, mi punto más débil en la rueda de la felicidad fuera la familia, pues trabajar sobre ello en sesiones individuales de coach en clase, mientras los demás trabajan en grupos entre los compañeros, y así también se está fomentando a la vez el trabajo en grupo, la confianza con los compañeros, etc. A diferencia de, por lo menos, Cristian, que Cristian en su presentación, en el plan de implementación, hablaba de hacer lo mismo, pero metiéndonos una paliza durante una semana, de hacer 4 horas seguidas. Y bueno, a mí eso no me gustaba mucho, la verdad. Yo no estaría de acuerdo ahí en hacer lo mismo que dice Joaquín, pero lo decía Cristian,
con esa diferencia también, o sea, en realidad. Y luego tenemos la presentación de Laura también, que ella, por ejemplo, lo ha comparado con el libro de la inteligencia emocional, que, a ver, es que tengo aquí la chuletilla que me ha apuntado porque me va a ser muy difícil memorizar todo lo que ha estado diciendo ahora mismo así delante de la cámara. Entonces lo que he hecho, pues bueno, me lo he puesto aquí delante y lo voy a ir leyendo así como lo más primordial, lo más importante que ella ha explicado. Ella, por ejemplo, ha hablado de... ha relacionado su libro de la inteligencia emocional, ¿no? Que se llama Libro de la inteligencia emocional, lo ha relacionado, bueno, lo ha estructurado de la siguiente manera. Ha hecho un apartado explicando la depresión, la relajación, el reflejo y la empatía. ¿Cómo lo ha relacionado con la película de Bagger Vance? Bueno, pues por ejemplo, la depresión la ha relacionado con la escena de las cartas del niño, de Harvey, cuando sale en la leyenda de Bagger Vance. La relajación la ha relacionado con las preocupaciones que salen en la escena en la que se cuelan en el campo por la noche cuando intentan meter la bola en el green con Harvey, el niño. El reflejo lo ha comparado con Junu, con el protagonista, es que no sé muy bien cómo, no me acuerdo muy bien cómo se pronunciaba su nombre, pero vamos, con el golfista, el protagonista, ¿no?, de la película. El reflejo lo ha relacionado con él cuando su objetivo principal era la búsqueda de ese swim, el reflejo en el que él se ve reflejado, ver reflejada su propia vida detrás de todo eso y del miedo en el que se estaba aferrando para llegar a conseguir ese swim. La empatía la ha relacionado con lo que se construye con uno mismo y comparado con el niño que estaba todo el rato era como el ídolo del protagonista, del golfista en este caso. Que, por ejemplo, el golfista, cuando estaba triste porque fallaba un golpe o hacía un mal golpe, el niño directamente tenía la misma reacción con él que él. Que el niño, bueno, que el golfista estaba contento porque había hecho un muy buen golpe, el niño se ponía igual de contento que el protagonista. Y el desenlace de todo esto ha terminado con Laura explicando su aportación para una clase de coaching individualmente, que era trabajar con un aspecto de la rueda de la felicidad también, en el que estemos un poco débiles y ir trabajándolo cada mes, ir hablando de ello, ¿no? Intentando trabajar sobre los objetivos para mejorar ese aspecto de la rueda de la felicidad que se supone que estamos trabajando y que es el que más débil tenemos. Y eso, cada mes ir trabajando sobre los objetivos para intentar mejorar ese aspecto. También tenemos la presentación de Alejandro, en la que, bueno, nos ha puesto como escenas del desarrollo de la película, en las que se puede apreciar pues acciones de coaching que no te marcan directamente con la conciencia, autocreencia o la responsabilidad, pero es como un desarrollo continuo de la película en el que se va por lo menos desarrollando esos aspectos, y nos ha ido poniendo pues esos cachitos de la película en los que se mostraban en los vídeos, y luego nos ha explicado su plan de implementación, que nos ha propuesto directamente trabajar sobre la autocreencia, y mediante el cual el alumno tiene que buscar unos ejercicios, los comenta con el profesor a la llegada a la clase, y entre todos deciden cuál escoger para luego trabajarlo en casa.